pues muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo a la hora que usted nos esté viendo en la grabación, en esta, y pues obviamente en la repetición de la clase. Pues para mí es un gusto estar en esta maestría que representa mucho para pues la mayoría o cada uno de nosotros, porque bueno, no solamente cumplimos el tema de un posgrado, sino que también estamos en un tema que no todos dominan, que somos más, cada vez, fíjense que en el país somos más, y pues bueno, me quiero presentar. Actualmente soy facilitadora de la Fiscalía General de la República, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de la unidad de posgrado de la propia universidad estudié una especialidad en mecanismos alternativos, estudié una maestría en Derecho Penal y actualmente acabo de concluir el doctorado en Ciencias Penales. Y pues bueno, el día de hoy estar con ustedes y platicar sobre lo que vamos a estar platicando en las siguientes tres clases pues para mí me llena de mucha energía, pero sobre todo entusiasmo por el tema que vamos a tocar, por los temas que vamos a ver. Y fíjense que me puse a investigar y esta maestría tiene una currícula bastante interesante, ¿no? No solamente estamos hablando en un tema son mecanismos alternativos en general, o sea, no nos enfocamos solamente a un cierto perfil en materia penal, a un cierto perfil en materia civil, mercantil, familiar, sino que estamos hablando de temas generales. Y esta materia, nominada Teoría del Conflicto 3, pues nos lleva a un gran reto. ¿Por qué? Porque es culminar y sobre todo aprovechar todos los conocimientos que ustedes ya tuvieron en teoría del conflicto 1 y 2 para aterrizarlos ahora en la parte de cómo voy a entender, cómo voy a comprender en sí a la teoría del conflicto. Entonces, por aquí se encuentra Monse y por aquí también se encuentra José Alfredo Jiménez. Mi querido José Alfredo, cree que, bueno, vamos a presentarnos, ya ustedes ya conocen de mí, soy de la Ciudad de México, actualmente soy titular del área con detenido en la Fiscalía General de la República, o sea, traigo un marcaje alto dentro del tema penal, pero eso no me impide conocer las actualizaciones que tenemos en materia civil, mercantil, familiar respecto a la nueva ley general y pues bueno, finalmente el tratamiento del conflicto es general, no lo casamos a una área y esas son las experiencias y las reflexiones que vamos a realizar en estas 3 semanas o en estos 3 jueves que voy a estar con ustedes. Y mi querido José Alfredo, ¿cree que se pueda, por favor, usted presentar, decir a qué se dedica, de dónde es usted y por qué decidió estudiar esta maestría, por favor? Maestra, mi compañero José Alfredo, buenas noches. No le sirve su cámara y este último clases ha estado opinando, comentando en el chat. Entonces, trae un Ok. problema con su celular, entonces yo creo que ahorita va a comentar desde el chat. Sí, de hecho sí, es lo que me escribió. Ok, perfecto. Muchas gracias, José Alfredo. Monse, creo que usted pueda participar o lo dejamos para más tarde cuando ya llegue a casita porque entiendo yo que va manejando. Sí puedo hablar, o sea, no la voy a voltear a ver para manejar, para enfocarme en la manejada. Yo soy Claro. mediadora de especialista en mediación del Poder Judicial del Estado. Entré a esta maestría porque pues estoy muy interesada en actualizarme, en seguirme actualizando, en recordar teoría que luego con la práctica nos casamos con un estilo y se nos olvida que hay otros estilos y como que la maestría es como para hacer un refrescar y aprender cosas nuevas. Estamos ahí, nada más, en mi caso yo veo civil, familiar y mercantil, nunca me ha tocado ver nada del área penal
Y Ok. pues le agradezco porque, bueno, en su experiencia y donde está ahorita trabajando ahorita, pues es 100% penal y va a ser muy interesante para mí, pues saber mucho de esa área. Perfecto, muy bien. Entonces, usted solamente ve civil, mercantil y familiar, ¿verdad? Sí, correcto, maestra. Perfecto. ¿En qué estado de la República está Monse? En Colima, Ok. ¿Y cuánto tiempo lleva siendo facilitadora o en este caso mediadora? 8 años, 8, 7 años. Ok, 8 años, ¿no? Pues ya es toda una experta en el manejo de los mecanismos alternativos. Y bueno, pues como les comentaba, el tema de los mecanismos alternativos va de la mano e intrínsecamente va de la mano con la teoría del conflicto. Y yo siempre les digo, ¿se han dado cuenta que en México no tenemos desarrollada la especialización en conflictología? No la tenemos. En España sí hay una especialidad y hacen todo un máster incluso respecto a la conflictología. Existen incluso autores que nos nutren en la teoría acá en México, pero realmente la teoría más fuerte que traemos, o una de dos, o es anglosajona o es canadiense o es un tema, por ejemplo, porque también vamos a entender a la justicia restaurativa desde un enfoque de la conflictología totalmente diferente a como si lo estuviéramos aplicando en una mediación o en una negociación o en una negociación colaborativa, que es lo más avanzado que actualmente tenemos, pues actualmente en México, ¿no? Las nuevas herramientas, las nuevas metodologías que nos incorpora la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Dice mi querido José Alfredo, soy José Alfredo Jiménez, soy de Colima, Colima, soy mediador de manera que esta maestría me sirve muchísimo, ya que se acopla perfectamente a mis funciones. Tengo 3 años siendo mediador, ok, muy bien. Entonces, fíjense, también yo creo que la mayoría de sus compañeros son facilitadores o tienen como esa inquietud de incursionar en los mecanismos alternativos. Y eso es importante, fíjense. Em, Vamos a ver la forma, primeramente, antes de avanzar un poquito más dentro de nuestro temario, quiero que abordemos el tema de la evaluación. ¿Ustedes han leído, y lo pregunto porque, bueno, yo ya retomo un grupo que ya habló de teoría del conflicto 1, 2, y hablar de una conflictología sumamente avanzada? Quiero partir también de lo que ustedes ya saben, han explorado, pero sobre todo dominan, porque la teoría del conflicto se debe de entender, pero también se debe de dominar. Entonces, dentro de la teoría del conflicto, mi querida Monse, existen muchos autores. Uno de esos es John Paul Lederach. No sé si conoces su teoría, si la recuerdas, y si has leído o si ustedes en algún momento han sido evaluados con algún tipo de lectura de libro respecto a Jean Paul Lederach. ¿Ha pasado esa situación, mi querida Monse? No que yo recuerde. Ok, perfecto, Monse. Entonces, para esta evaluación les voy a compartir, compañeros, unas diapositivas donde en esas diapositivas nos indica o les va a indicar a ustedes cuál es el libro que vamos a leer. Ahorita se los voy a compartir, no es un libro que ustedes tengan que comprar, ¿no? O sea, es un libro que yo se los voy a pasar por medio de nuestra coordinadora para que la coordinadora se los haga de conocimiento a ustedes, los subran, si ustedes tienen un grupo de WhatsApp, los subran al grupo y si ustedes pueden hacerme favor de socializar la información respecto de cómo van a ser evaluados, ¿vale? Entonces, el libro se llama La transformación, déjeme, lo voy a buscar acá en mi Finder, La transformación, la transformación del conflicto. O de los conflictos. A ver, permítanme. Del conflicto.
No lo encuentro. A ver, es de Jean Paul. No, es de Jean Paul Lederach. Permítanme, la transformación de los conflictos de Lederach. El libro. Muy bien. Este libro, compañeros, ahorita déjenme ver si carga acá para, para ponerlos en esta parte de el contexto. Me dice que no es segura. Ok, el pequeño libro. A ver, permítanme. Porque ya lo tenía acá, ya lo tenía descargado, pero no me aparece. Entonces creo que me aparece como el pequeño libro. Aquí está, ya lo encontré. Muy bien. A ver, compañeros. El tema de nuestra evaluación va a tornar en relación a la lectura de este libro. El libro se llama El pequeño libro de la transformación de conflictos. El autor por excelencia de este libro es John Paul Lederach. Lederach es uno de nuestros maestros a nivel mundial sobre el entendimiento del conflicto, compañeros. Entonces, no pudiéramos hablar, compañeros, de transformación, no pudiéramos hablar de conflicto si no entendemos su transformación, ¿no? Entonces, este libro se los voy a socializar. ¿Qué vamos a hacer de este libro? Bueno, de este libro, déjenme, les voy a pasar también las diapositivas. Vamos en estas 2 semanas que nos quedan, porque estamos contando que esta semana pues ya se acabó. Vamos a realizar una cuartilla, solo una cuartilla, compañeros. Si ustedes quieren avanzar más en esa opinión, adelante. Pero solamente necesito una cuartilla respecto a la lectura de un capítulo. Maestra, no necesito leer todo el libro. Yo se los recomiendo que sí y les va a encantar el libro, que que se van a aventar ese pequeño libro. Si ustedes lo vieran físicamente, es un libro pequeñito. O sea, no es un libro que sea gordo, que sea un tratado. No, no, no. Es digerible y les va a gustar mucho, pero por el poco tiempo que tenemos para analizar esta clase, compañeros, pues vamos a partir de la idea, pues de que leamos algo que nos nutra, que podamos entender y que podamos llevar a nuestras áreas de mecanismos, porque algo que tenemos en común, ustedes tres y yo, o el resto de sus compañeros, si también son aplicadores o operadores de mecanismos alternativos, es que nosotros vemos al conflicto vivo, tratamos con el conflicto, pero si llegamos a un convenio, lo vemos transformado. O sea, nosotros como tal, vemos cómo han nacido los conflictos, cómo se están desarrollando entre las partes, pero también estos cómo se transforman para poder concretarse en convenios o en materia penal en un acuerdo reparatorio o en un plan de reparación en una suspensión condicional del proceso. O qué mejor que lo podamos ver en el tema de ejecución penal, donde las personas ya son sentenciadas, ya no cambia su sentido de la sentencia, pero prácticamente, compañeros, estamos viendo que las partes trabajan en pro de la reparación del daño. Entonces, eso es algo que quiero que ustedes, en su opinión, no me digan, no me hagan un resumen. El reto entre nosotros es que llevemos esa lectura, eso que nos contagia Jean Paul Lederach sobre cómo es el conflicto, cómo se transforma, cómo se trata a nuestras áreas de mecanismos alternativos. Cuando ustedes lo lean,
¿no? Y luego tengan a los intervinientes, traten de vivir el conflicto, no involucrándose, no, pero sí observar cómo sus propios intervinientes van transformando, van moldeando ese conflicto hasta que, de ser algo que puede ser desbordante, como ustedes lo han visto, pueda incluso bajar tanto, ser tan moldeable, que tome esa visión de un convenio. Entonces, eso es algo importante. ¿Qué vamos a hacer con ese libro, compañeros? Déjenme, les voy a poner acá el libro. Y ese libro, compañeros, nos habla, fíjense, por ejemplo, en su temario son 13 temas, ¿no? Bueno, en este caso serían 10 temas, ¿no? Porque son las conclusiones. Y entonces nos dice, por ejemplo, cómo transformamos el conflicto, el ente de la transformación de conflictos, por qué hablamos de una definición de transformar conflictos. Cuando hablamos del conflicto y el cambio, ¿qué pasa con el conflicto? Cuando nosotros vivimos un conflicto como seres humanos, vemos transformado todo nuestro entorno, pero también nuestros propios ideales, nuestra propia visión. También, compañeros, Jean Paul Lederach cree mucho en que para que tú puedas dar ese salto, ese paso para la resolución del conflicto efectivo, ¿qué creen? Jean Paul Lederach nos dice que tenemos que conectar. Lo que él llama conectar con la resolución del conflicto, nosotros le llamamos voluntariedad. ¿Tienes voluntad de resolver el conflicto? Ya saben que nosotros como facilitadores somos expertos en estar verificando en todo el tiempo que haya voluntariedad, ¿verdad? Después nos dice, crea un mapa del conflicto. Hay una herramienta, y les voy a recomendar ese libro, que lo compren, que es adicional a esta lectura donde nos dice, para solucionar conflictos, tienes que mapear tu conflicto. ¿Por qué? Porque los elementos del conflicto son totalmente diferentes y los tenemos que tener visualizados. Y después nos dice, hay otro capítulo que nos habla sobre las estructuras, sobre los procesos como plataformas de cambio para el cambio, que el conflicto desarrolla capacidades entre los intervinientes y existe una aplicación del marco, ¿no? O sea, ¿cómo aplico todo esto? Pues para obtener un resultado, en este caso, pues el resultado jurídico. Entonces, yo les pido que lean solo uno, no que se lean todo el libro. Si ustedes lo quieren leer y es altamente recomendable, háganlo. Pero, por ejemplo, que Amón se diga, no, pues es que a mí me gustaría como el 5, ¿no? Como de conectando con la resolución y la transformación de conflictos, maestra, que ese es como el tema que más me atrapó, el tema toral, haga su opinión, pero llévelo a su realidad, llévelo a sus prácticas de mecanismos alternativos y también, pues, deme su opinión respecto de lo que leyó, pero de cómo yo lo llevo a mi entorno, ¿no? Y después que mi querido José Alfredo diga, no, pues es que a mí me gustó más, maestra, sobre el entendimiento de la definición de qué es transformar un conflicto. ¿Cómo nosotros como facilitadores, como ese puente de comunicación, realmente logramos que las partes puedan transformar sus conflictos? ¿Cómo? Mediante nuestras herramientas, mediante la aplicación de un modelo, maestra. Por ejemplo, a mí me encanta el modelo de mediación transformativa y al José Alfredo me habla sobre el tema de mediación o sobre algún modelo muy específico que él aplica o herramientas de la propia mediación como escucha activa, parafraseos, mensajes yo, eh, reencuadres que le ayudan a él a concluir ese conflicto, esa transformación en un convenio. Entonces, ese no solamente es leerlo por leerlo, sino el enfoque que le tenemos que dar es un enfoque a nuestra opinión. ¿Qué pasa si yo no soy facilitador, maestra? ¿No? Porque aquí tenemos facilitadores. Pero ¿qué pasa si uno de sus compañeros no fuese facilitador? Pues observe, oye, yo soy postulante, Polet.
¿cuál sería mi papel como abogado postulante ante estos mecanismos alternativos, ante el conflicto? ¿Vivimos ajenos? No. Si bien es cierto, el abogado postulante no es parte de un conflicto, sí permanece observado. O sea, el facilitador, perdón, el abogado postulante observa. El abogado postulante ayuda, sensibiliza a las partes al entendimiento de este conflicto, ¿sale? Entonces, eso es muy importante, compañeros, que por favor podamos leer el libro, se lo voy a hacer del conocimiento a nuestra compañera, a nuestra maestra coordinadora para que se los den terminando la clase, se los envíe y en este fin de semana ustedes comiencen. Si ustedes se dan cuenta, compañeros, un capítulo pues no tiene más de 5 o 6 hojas, ¿no? Si son capítulos que sí contienen más de 10, por ejemplo, el de la transformación del conflicto, empieza en la 19 y termina en la 29, o sea, son 10 páginas. Pero tienen que hacer ese esfuerzo de poder realizar ese trabajo. En la última clase les voy a decir dónde lo tienen que enviar. Se tiene que enviar la última clase, compañeros, no hay excepciones. Por eso sí les pido que tengamos un alto compromiso. Son 3 clases que se nos van a ir muy rápido. Ustedes ya están cerca de su meta, pero también necesito para tener una evaluación fidedigna, pues tener una rúbrica de evaluación, ¿sale? Entonces, ahí tenemos la parte de la evaluación. ¿Tienen dudas, preguntas, quieren cambiar algo? Estoy aperturada a lo que ustedes también me indiquen, compañeros. Todo bien, maestra. O sea, Bien. está bien porque aunque son pocas, vamos a escoger el capítulo que nos interese y de ese vamos a hacer, no es que vamos a hacer todo el libro. Así es, compañeros. Entonces, bueno, pues ya, ahí ya tenemos, pues ya mi querida Monse, ¿no? Ya tuvo ahí la voz de todos los compañeros para que se pudiera decidir respecto de la evaluación. ¿Sale? Muy bien. Ahí les dice qué especificaciones, una sola cuartilla, no le tienen que hacer carátula, no, no, no. Arriba su nombre completo y empieza la redacción del texto. Lleva ciertas especificaciones, letrarial, número 12, interlineado 1.5. ¿Sale? Muy bien, perfecto. Vamos a empezar. Mi querida Monse, ¿qué has visto sobre el conflicto? Relátame, si yo fuera tu amiga, tu colega, tu compañera, que no fuera la maestra, que sea una charla de colegas, de facilitadoras, y yo te diría, oye, mi querida, Monse, ¿qué has visto? ¿No? ¿Qué teorías has visto? ¿Qué has analizado dentro de la materia 1 y 2 de teoría del conflicto? ¿Qué me compartirías, mi querida Monse? ¿Qué ha sido lo más significativo para ti? Ay, no te escucho, Monse. Ay, no te escuchamos, Monse, no tienes prendido tu audio. Ya, bueno, es que voy llegando y voy a agarrar mis apuntes. Bueno, de las teorías anteriores, voy a agarrar mis apuntes de la libreta, pues Sí, que yo haga que haga un comentario respecto a lo que a mí me ha parecido sobre la teoría del conflicto, ujú, después de las teorías de la manifestación de las estructuras sociales, que lo vimos en las cuestiones del conflicto, de cómo el conflicto, vimos una muy interesante que me gustó, pues que el conflicto empieza desde de una emoción desbordada, ¿no? O sea, cuando no controlamos como toda esta situación de las emociones y se nos sale de control y dejamos de ser como racionales y nos gana la impulsividad, ¿no? O sea, esa fue
de las teorías o que me impactó, que, ay, es que subí unas escaleras y me cansé. No te preocupes, tú tómate tu tiempo. De las que me llamaron más la atención, ¿no? De todas las cuestiones de la base del conflicto, cómo los podemos resolver, como más humanizado el conflicto, ¿no? Ver desde las personas, desde todo, cómo se inicia un conflicto, todo lo que hay atrás de un acto de un conflicto. O sea, a mí eso me gustó mucho, ¿no? De humanizar el conflicto, se podría decir. Ok. ¿No? Porque muchas veces es como, no es tanto el acto que decimos, ay, sí, robaron, a ver, pero ver a la persona que hizo eso, ¿no? Entonces, en esa humanización del conflicto fue como a mí lo que más me ha gustado de esa área. Fíjate, fíjate qué interesante, mi querida Monse, porque pensamos que el conflicto, y hay muchos niveles de conflicto, desde conflictos políticos internacionales, pero partimos de la base que ante todo son conflictos humanos y que es un algo que está vivo. O sea, no podemos decir, el conflicto es algo como las matemáticas, abstracto. No, es objetivo, maestra. O sea, que si usted siempre pone a dos personas de dos razas diferentes, siempre van a tener un conflicto. No, el conflicto es imperceptible muchas veces, o incluso ese conflicto ni siquiera lo vemos, pero las personas viven en conflicto. Entonces, una de las nuevas visiones que tenemos respecto del conflicto es no solamente humanizarlo, sino entender que es dinámico, que el Es conflicto, cambiante. así es, que es cambiante, dice Monse, pero también que vive arraigado en nuestra naturaleza humana. Por ser seres sintientes, porque ahora tenemos de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, ya no hay una clasificación entre animal y ser humano. Ya no. Ya todos pertenecemos a un género, a una parte general, que es ser sintiente. Todos los seres sintientes tenemos un sistema nervioso central. Entonces, de ahí ya existe la clasificación entre un gatito, un perrito, un ser humano. Y que todos los seres sintientes tenemos conflictos, ¿sí? Hasta los perritos con los gatitos o entre perritos, pero por algo incluso su propio instinto los hace querer dominar al otro, ¿no? Entonces, parte del entendimiento y ya de esta evolución de lo que ustedes han conocido como conflicto, si usted está en su casa, y lo digo para los que no están ahorita aquí en la clase, revise sus apuntes y haga una reflexión sobre lo entendido y comprendido respecto al conflicto. Si usted está, fíjense, ustedes mismos van a poner sus propios parámetros. Si usted está en un tema donde siempre, o sea, nada más piensa que conflicto es tener problemas y la visión positiva del conflicto es una visión positiva, es una visión de aprendizaje, pues bueno, ahí todavía estamos en puntos medios. Pero ya el nivel que ustedes deben de tener de entendimiento ya es manejo de teorías para poder llevarlas al entendimiento del conflicto, porque las personas, como seres sintientes, presentamos conflictos. ¿Por qué es que estamos en un apogeo de los mecanismos alternativos en nuestro país, donde tenemos que tener entidades de mecanismos alternativos solucionadores de problemas, solucionadores de conflictos? Y que esas soluciones del conflicto, compañeros, no deben de ser por encimita, no deben de ser simulaciones, sino que deben de ser de fondo. Y sé de lo que les estoy hablando. Solucionar el conflicto de fondo para que ellos ya no tengan necesidad de regresar con nosotros, sino dotarles de herramientas
para saber cómo van a actuar respecto de la solución cuando se les presente un conflicto. Entonces, el ABC del conflicto es explorar definiciones, quedarte como maestrante, como maestro, con la definición que más te encante de conflicto. Ahorita vamos a ver algunas de Marinés Suárez, que es una de las, yo considero que ha sido de las mejores mediadoras que ha dado el mundo, que ha dado Argentina para el mundo, porque Marinés Suárez nos ha formado a muchas generaciones y México y sus instructores en México seguimos su escuela. Entonces, el conflicto, compañeros, desde la Real Academia Española, y ustedes lo pueden verificar, esa definición, pues naturalmente o como una parte arraigada a nuestra idiosincrasia como mexicanos es una parte negativa. No, es que si tú no tienes conflictos con tu suegra es porque tu suegra pues no le caes muy bien, ¿no? O sea, eso no es como algo normal. O sea, normalizamos ciertas conductas de violencia o ciertos conflictos por naturaleza, por idiosincrasia. Pero ¿qué pasa cuando tenemos a personas con visiones positivas del conflicto? ¿No? Ya nos ponen ahí apodos de, ay, eres el optimista, ay, eres el facilitador, por eso ves las cosas positivas, ¿no? O sea, el hecho de nosotros como profesionales tratar el conflicto, manipularlo, es entender que el conflicto es un fenómeno social, primeramente. Que el conflicto es un sinónimo de fenómeno social, que no está muerto, que no es estático, sino que está vivo. Y puede subir, puede crecer ese conflicto tan grande como las personas lo deseen, pero también ese conflicto puede estar contenido como la persona lo desee. ¿Por qué? Porque el conflicto está en nuestra naturaleza, está en nosotros. Entonces, eso es algo muy importante. El conflicto como palabra, y ustedes ya lo tuvieron que haber visto, proviene de una palabra latina que es conflictus, y aquel que tenía un conflicto en la antigua Roma era mal visto también. Aquel, aquel pater familias que tenía un hijo, una hija, una esposa o esclavos conflictivos, eran exiliados. Vean la historia. ¿Qué le pasó al ejército de los 300 en Roma? Los 300 no eran personas conflictivas, eran personas que estaban decididas, que tenían claridad mental. Entonces, nos va definiendo que las personas que no se casan con un conflicto, no que no tienen conflictos, ojo compañeros, los vamos a tener, pero va a depender mucho nuestra filosofía de cómo los vamos a afrontar. Antes nuestros padres decían, esos conflictos los afrontas de manera madura. Nosotros como profesionales, porque siempre me dicen, oye, Paulette, ¿cómo redefinirías al facilitador, al mediador? Y yo le diría, pues primeramente no lo casaría al servicio público, porque tenemos mediadores privados. Yo diría que es una persona experta en resolución de conflictos, porque nosotros no solamente estudiamos la norma, lo que puede o no puede una persona, lo que se puede pactar en un convenio o no. Nosotros vamos mucho más allá y ayudamos a que las propias personas entiendan primeramente que lo que están viviendo es una cuestión normal. ¿Cómo crees, Polet? ¿Cómo me puedes decir que un conflicto es algo normal? Sí, sí es algo normal. ¿Por qué? Porque es parte de nosotros. Cuando tú tomas algo y no, en lugar de desarraigarlo, lo arraigas, lo conoces, te das permiso de saber qué es lo que te está molestando, puedes evolucionar en ello. O sea, y eso no lo digo yo, eso lo dice John Paul Lederach en el libro que están leyendo ustedes. Entonces, bueno, ¿qué van a leer ustedes?
Nos dice la primera acepción cultural. Si tienes un conflicto, chocas, te afliges, conllevas a una confrontación, Poledo. O sea, es como si fuera algo muy negativo, ¿no? Implica lucha, pelea, combate. Y efectivamente, puede ser que tú, dentro de las personas que estás en un conflicto, lo veas de esa manera. Pero yo te puedo decir que el conflicto no solamente tiene la visión positiva de la oportunidad, sino que también, compañeros, nos permite aprender. Aprender del otro, aprender qué pudo haber sido mejor para mí o qué no pudo haber sido mejor para mí, y el aprendizaje de la determinación de nuevas decisiones. Eso sí es para mí. Y eso es lo que yo voy a aprender cuando se me presenta un conflicto de muchas índoles, ¿no? Porque no solamente son personales, también son laborales, sociales, internos. Oye, actualmente nuestra juventud vive conflictos sumamente interesantes. Que fíjate que, pues yo no quiero como que entrar al tema de las drogas, pero si yo no le entro a ese grupito, pues puede ser que a lo mejor ese grupito, me excluya. Yo quiero ser parte de ese grupo de mi escuela. Entonces, no solamente los padres estamos presentes en un desarrollo psicoemocional cognitivo del adolescente, sino también debemos de enseñarle a la toma de buenas decisiones respecto a los conflictos que se le presentan y cómo estos deben de ser abordados de una mejor manera. Muy bien, pues fíjense que, como se los dije, una de las autoras que yo sigo muchísimo, que ya es una persona de edad, pero sumamente sabia y conocedora de estos temas, es la doctora Marínez Suárez, mediadora por excelencia. Les voy a compartir un libro donde la citan mucho, que se llama Herramientas de Mediación. Pero bueno, esas herramientas de mediación no solamente me sirven para conocer la mediación, ¿no? Si es una herramienta primeramente de comunicación, me va a servir para utilizarlo en una conciliación, en una junta restaurativa, en una mediación, en una negociación colaborativa. ¿Por qué? Porque eso son herramientas de lenguaje, de comunicación. Entonces, fíjense, Marinés Suárez ya en 1996 nos dice que los mecanismos alternativos resuelven conflictos y que para ella un conflicto es un proceso interrelacional que tiene un desarrollo, compañeros, que nace. A lo mejor nosotros, en nuestra área de mecanismos alternativos, podemos ver cómo la gente narra cómo nació el conflicto. Y vemos las dos posiciones. No, pues es que fíjate que el conflicto nació cuando tú te me quedaste viendo feo o desde que yo llegué como vecino. O sea, llegué y me llegué a mi casa y tú te me quedaste viendo ese día feo. Es más, hasta me pediste que ni me estacionara en tu lugar del estacionamiento porque mi lugar quedaba hasta la otra esquina. Pero yo lo iba a hacer porque pues estoy bajando mi mudanza, no porque me quiera estacionar. No, es que el conflicto nació porque no me contestó el WhatsApp a la hora o me mandó un mensaje a las 12 de la noche requiriéndome la renta cuando yo siempre la pago al otro día a las 9 de la mañana. Los conflictos nacen de percepciones antagónicas. Si no tuviéramos percepciones antagónicas, no tuviéramos conflicto. Ahorita todo muy bien. Entre Monse y José Alfredo están decidiendo cómo el grupo entero va a ser evaluado. Sí, maestra, todo bien. Hasta ese momento no tenemos percepciones antagónicas. Pero, por ejemplo, que uno dijera, híjole, ya no me metí a la clase, pero yo no estoy como muy de acuerdo porque no me da tiempo de leer, ¿no? Yo soy más de
aviénteme un formulario digital, maestra, y yo le contesto lo que usted quiera, pero no me pida leer porque no me gusta. Ahí ya tenemos percepciones antagónicas. Entonces, nuestros procesos, fíjense cómo son tan valiosos. Tratamos con el conflicto desde sus propios protagonistas. ¿O el conflicto lo leemos en un documento? No. ¿El conflicto lo leemos en una entrevista? No. ¿En una declaración? No. Tenemos el privilegio de que las personas nos cuenten el conflicto por ellas mismas. Ay, maestra, pero es que luego se avientan cada narrativa del conflicto. Hay unos que te dicen, pues me peleé y ahora estoy aquí. Bueno, pero cuénteme cómo surgió, cuándo surgió, desde qué momento surgió, ¿no? Y hay gente que es que mire, no sé cómo explicarle que como al mediodía de un 27 de febrero de 1996 conocí al que hoy es el padre de mis hijos y con el que ahorita pues estoy peleándome, ¿no? O sea, tenemos desde la persona tan específica como persona de, me peleé, quiero que usted me resuelva el conflicto, porque hasta eso tenemos todas esas visiones de, pues si yo voy a una autoridad, voy a una oficina de gobierno, será el servidor público quien me diga qué hacer. Todavía tenemos esa mentalidad tan limitativa. Entonces, esta parte de nosotros sabemos esa narrativa, sabemos cómo nacen los conflictos, cómo se desarrollaron de tal manera que ahora ya el derecho civil, mercantil, familiar, penal, laboral, tiene conocimiento ya, o sea, ya le interesa el derecho para poder resolverlo. Pero también nos dice, puede a veces transformarse. Y es ahí donde yo dije, o una de dos, o Marinés Suárez ya sabía sobre la transformación del conflicto, o tuvo que haber leído a Jean Paul Lederach, porque ella dice, nace, se desarrolla, se transforma. Pero al contrario, no les quiero espolear el libro, chicos, pero al contrario de Jean Paul Lederach, Jean Paul Lederach dice, el conflicto nunca se termina. Se va transformando, se trabaja y se queda guardado ahí. Una persona que se divorcia, ejemplo, ¿se le olvidará en algún momento que que se casó y que se divorció? No, se trató. Se trató el conflicto, se superó con esa persona y salió adelante. Pero eso no quiere decir, compañeros, que lo haya superado o que se le haya olvidado o que se haya desaparecido. No. Entonces, Marinés Suárez dice, lo transformas, pero también puede desaparecer. Qué grandioso sería que en algún momento desaparecieran los conflictos de nuestra vida, pero yo todavía entiendo, compañeros, que el conflicto no desaparece, que como tal el conflicto se transforma y ahí está latente, ahí está guardadito, ahí no se olvida. Se perdona, pero no se olvida. ¿Se puede disolver, maestra? Claro, hay personas que no solamente es como tal el conflicto o la relación que los llevó a conflictuarse, no, compañeros. Por ejemplo, pueden ser unos socios, pero más que socios son amigos. Fueron amigos de la infancia. Somos amigas de la maestría. No solamente somos alumnas de la maestría, maestras, somos compañeras, ambas somos facilitadoras. Si se presentase un conflicto, no es un tema escolar, es un tema personal, porque ante todo, ante un tema laboral, ante un tema profesional, de educativo, somos amigas, nos apreciamos, maestra, llevamos 8, 10 años, 12 años en el mismo cargo, sí, seguimos siendo facilitadoras. Entonces, eso es importante, saber que Marínez Suárez nos da muchas combinaciones para entender el conflicto, pero también me encanta la última parte, permanece estacionado. ¿Se acuerdan
una historia bíblica que habla que Moisés se perdió, ¿cuánto tiempo? ¿40 días? ¿40 años en el desierto? Porque él traía un conflicto. ¿Qué lo llevó al desierto, compañeros? El haber matado a el haber matado a alguien de la realeza que había maltratado a un judío. Él vio que maltrató al judío, al esclavo, y él, por ser el hijo del faraón, le quita la vida a ese guardia, a esa parte de la realeza que cuidaba que los esclavos hicieran su trabajo. Ese conflicto social, porque también había una muerte de una persona, pero un conflicto espiritual, pero un conflicto personal, lo lleva a estar 40 años en el desierto. Y entonces en algún momento, ¿no? Mi padre cuando le platicaba la historia, me decía, imagínate, Polet, 40 años en el desierto, no, hombre, nosotros no aguantaríamos ni 2 horas. Le digo, papá, es que los 40 años en el desierto no eran literales. Cuando nosotros, compañeros, estamos ante un conflicto, ¿creen que estamos felices? Si nosotros, o enfóquense en una persona externa que hayan atendido hoy, ayer, la semana pasada que tengo un conflicto. ¿Ustedes creen que esa persona lo tuvo ayer, antier? No. Y fíjense que les voy a contar, les voy a compartir un tema que ahorita traigo, cómo a veces minimizamos las cosas. Les voy a contar. Una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social, como jefa de departamento, estaba atendiendo a sus pacientes. No solamente atiende a pacientes, ojo, es jefa de departamento y ella se encarga de hacer muchas funciones dentro de su turno. Fuera de su turno, estoy hablando de que iba a ser el cambio de turno de la mañana a la tarde, ella atiende en la tarde, pues ella llegó temprano y se encontró con un hombre, un derechohabiente. Ese derechohabiente dice, porque ya tuve sesión con los dos, dice que la doctora le negó los medicamentos que él le pidió. Pero la doctora me dice, licenciada Polet, yo le voy a negar los medicamentos porque esos medicamentos no fueron recetados por su médico tratante. No fueron. Él se inventó una receta, una lista, no sé de dónde sacó esa lista y me exigió esos medicamentos. ¿Ok? ¿Y usted qué hizo? Pues yo le dije que no se los iba a dar porque no venían dentro de una receta, licenciada. Y yo tengo que hacer, o sea, realmente tiene que conciliar o tiene que convivir como tal el sistema de recetas con el sistema de farmacias, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasó, doctora? Cuando yo le niego los medicamentos, él me encierra. Y yo, ¿cómo que le encierra? Sí, me encierra en mi consultorio y me amenaza dentro del consultorio diciéndome que si yo no le doy los medicamentos me va a matar. Y me amenazó con unas tijeras que yo tenía en mi propio escritorio. ¿Ok? Entonces, ahí está una percepción del conflicto. Mando traer a este señor y efectivamente me dice, me enojé, sí lo reconozco. Yo siempre actúo así, fíjense, siempre actúa por medio de la violencia. Y pues me molesté porque la doctora es una servidora pública que no sirve para nada, siempre, o sea, denostándola, ¿no? A pesar de que estábamos en sesiones preliminares. Entonces siempre denostaba que es que los servidores públicos no sirven para nada, las mujeres no sirven para nada. O sea, aunque usted no lo crea, todavía tenemos personas en nuestro país que hacen acepciones a las mujeres por nuestro género.
Y entonces la doctora me dice, cuando yo le comparto esta información, me dice, no voy a llegar al acuerdo. ¿Por qué? Porque sé que estoy en presencia de una persona que sí violenta y yo tengo miedo. Incluso estoy yendo a terapia psicológica porque yo cada que veo a una persona y en verdad, o sea, ella lo decía y estaba en un mar de llanto la señora, o sea, y no es un tema de que estaba exagerando, no, o sea, yo tengo una formación profesional de abogada, compañeros, pero yo creo que pudo haber sido más identificable el estrés postraumático por un facilitador que hubiese sido este psicólogo. No sé por qué lo pienso, pero siento que hubiera sido más factible así, pero yo aún así percibí que mi interviniente tenía miedo. Entonces dije, híjole, ¿qué puedo hacer, no? Entonces hablo con la MP y le digo, Ministerio Público, es que yo creo que aquí se está tratando de otra situación de violencia mucho más complicado que unas amenazas, o sea, que unas simples amenazas. Y la MP me dijo, pues si usted no logra el acuerdo, lo que va a pasar es de que esa señora le voy a dar el no ejercicio de la acción penal y no vamos a ejercitar acción penal en contra del señor. Y yo dije, bueno, o sea, ¿aquí estamos ante qué tipo de autoridades con las que estamos conviviendo no nos permite visualizar a lo que les digo? ¿Puede pertenecer estacionado mucho tiempo ese conflicto? Sí, compañeros. Años, décadas. ¿Qué ha pasado cuando ustedes practican un mecanismo alternativo en un intestado? No, es que mis papás fallecieron y tiene años que yo no veo a mi familiar. Tiene años que yo no platico con mi hermano. ¿Por qué? Porque salimos de pleito por una casa, por un rancho, por mil de cosas, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Saber, compañeros, que estamos en presencia de que el conflicto está latente y que muchas veces en algunas personas, en algunas familias, va a pertenecer estacionado. ¿Sale? Muy bien. Y después nos dice, permítanme. em, Después nos dice Marinés Suárez que el conflicto se construye de manera recíproca. Claro, por eso en nuestros mecanismos alternativos tenemos dos intervinientes. Yo nunca he visto, salvo que ustedes tengan alguna excepción y me encantaría que me la compartieran, donde solamente fuera una persona. Ella solita llega, ella solita se resuelve y ella solita se perdona y ella solita sigue adelante. ¿Pasa así? No, compañeros. Siempre tenemos dos, institución, persona física, dos personas físicas, dos personas jurídicas, pero siempre tenemos dos, porque el conflicto se co-construye. Y nos dice, entre dos o más partes o más personas, pueden ser grupos grandes, grupos pequeños, en cualquier combinación, y en una situación donde predominan interacciones antagónicas. ¿Les ha pasado que siempre encuentran a uno que dice, es que el malo es el otro? Es que mi percepción, maestra, es de que yo lo único que necesitaba eran mis medicamentos. ¿Qué de malo hay pedir medicamentos? ¿Tengo yo un derecho a acceder a medicamentos como derechohabiente? Claro, pero en el pedir está el dar. Incluso, ¿no? Dicen que las formas son fondo, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Después nos dice, en esta situación, pues van a predominar estas situaciones antagónicas, interacciones cooperativas, porque también podemos co-construir ese conflicto. Como ustedes ya lo vieron, hay una escalada y una desescalada del conflicto, llegando en algunas ocasiones a la agresión mutua, donde quienes intervienen lo hacen como seres totales
responsables de sus acciones, compañeros, de sus pensamientos, de sus afectos y de sus recursos. Por eso, vamos a ver cómo se maneja la teoría del conflicto dentro de la justicia restaurativa y la justicia alternativa. Si ya lo vieron, por favor me dicen, y si no, en una de nuestras clases lo vamos a abordar. Porque es totalmente diferente que el conflicto, cómo se aborda mediante las dos metodologías, y ustedes ya vamos a ir viendo cómo son diversas metodologías, pero dos grandes caminos que es el alternativo y el restaurativo. Suárez identifica de manera importante la conducta y el efecto como elementos esenciales del conflicto. Entonces, para Marinés Suárez, el conflicto, compañeros, tiene dos elementos. Para ella tiene dos elementos nada más: conducta y afecto. El afecto lo vamos a definir como la intención. ¿Ustedes creen que una persona que daña a otra no tiene una intención? Claro. Esa persona que encerró a la doctora, ¿cuál era su intención con esa acción? Maestra, ¿es privarla de su libertad? No, a ver, ¿cuál era su intención? No era privarla de su libertad como tal. ¿Que se da ese tipo penal? Sí, pero ¿cuál es la intención de una persona que encierra a otra? Obtener lo que necesita, su necesidad, cubrir su necesidad de sus medicamentos. No estoy justificando, simplemente estoy diciendo que siempre existe un elemento de afecto. ¿Qué pasa con una madre que no le permite ver, no le permite que sus hijos convivan con su padre porque no da alimentos? ¿Cuál es el intercambio ahí? Das dinero, te presto a los hijos, cuando no son una mercancía intercambiable, ¿no? Entonces, eso es algo importante que tenemos que ir identificando, donde dice Marinés Suárez que esos son para Marinés Suárez elementos del conflicto. Ahora bien, ¿ustedes vieron los elementos del conflicto de acuerdo a Jean-Paul Ledrach? Chicos, a ver, déjenme ver si ya alguien más se incorporó. No, 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 nadie más se ha incorporado. Pero, ¿recuerdan esta teoría, compañeros? ¿Ustedes ya la vieron? ¿Recuerdan algo sobre estos elementos conceptuales? Yo no me acuerdo que hubiéramos hablado de ese autor en específico. De Jean-Paul Ledrach. Ok. Permítanme, Fíjense que, como les dije, Jean-Paul Ledrach en la teoría del conflicto es bien importante. O sea, mm, eh, es una de las personas que, así como Neil Christie, Carlos Marx en algún momento nos dio, o Karl Marx nos da su visión de los conflictos sociales. Bush y Folger también traen ahí una metodología de mediación, pero también hablan del conflicto. Pues son teorías. Maestra, ahorita revisando mis notas, sí o sea, las tres, partes del conflicto, sí tengo persona, problema y proceso, pero no me acuerdo si, o sea, no tengo el autor anotado como si fuera él específicamente del que hablamos, pero sí tenemos esa pirámide del conflicto. Ok, Persona, problema y proceso. las 3P, ¿no? Que le llaman las Ujú. 3P. Perfecto, muy bien. Entonces, fíjense. Por ejemplo, cuando les hablaron de las personas, ¿cómo lo entendiste, mi querida Monse? Explícame esta estructura. Si tú la tuvieras que explicar en este momento, ¿cómo la entendiste tú, Monse? Pues, por ejemplo, aquí nosotros, ahí es donde en este es el que vi que pues el conflicto empieza con una emoción desbordada. La persona, pues las personas afectadas, o sea, la persona como tal, así lo tengo yo anotada. El problema es el hecho de divergencia entre las partes, porque ya puede ser que haya un problema, o sea, una divergencia ya sea por cuestión de tu cuestión
puede ser de ética, puede ser de, o sea, de diferentes cosas, ¿no? O sea, o como el que decías tú, ¿no? Ahí el problema es la divergencia, el hecho de divergencia entre las partes de opinión, una opinión diferente en algún punto. Y el proceso es la forma en la que se desarrolla el conflicto. Así es, así es. Y esta parte de la estructura del conflicto siempre convergen. Por eso les digo, les voy a recomendar el libro de Mapeo del Conflicto. Es un libro que tiene que ver mucho con estos elementos conceptuales porque te dice, a ver, tú como facilitador ya lo haces. No quiere decir que, híjole, y ahora entonces tengo que desaprender todo lo que he hecho. No, porque el elemento más importante de una ramificación del conflicto o de los elementos del conflicto es la pregunta. Entonces, ¿cómo sabes tú lo que sabes para saber qué sería lo más importante dentro de una metodología de ramificación del conflicto? Preguntando, ¿no? Dirían algunos autores, preguntando con auténtica curiosidad, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Es importante analizar que el conflicto se ve en estos tres niveles. O sea, si lo queremos como tal entender, comprender y transformar, sí tenemos que partir de su estructura, de las personas, del proceso como tal, pero no enfocarnos en que solamente va a ser atacado el problema, ¿no? A lo mejor el problema tiene que ver íntimamente con la percepción del proceso, cómo lo percibí yo y cómo lo estás percibiendo tú y las personas que conviven, porque no siempre las personas que conviven son las mismas, compañeros. O sea, no quiere decir que las personas que convivan dentro del conflicto tiene que ver, compañeros, directamente como partes, ¿no? Y les voy a decir una cosa, por ejemplo, en algún momento cuando fui mediadora familiar, logré que una pareja pues pudiera sí solucionar sí disolver su divorcio, digo, su matrimonio, pero llegar a un convenio. Y entonces ella me decía, estoy contenta con mi convenio, todavía no lo firmaba, pero tengo un problema. Y entonces yo dije, después de todo mi esfuerzo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el bendito problema? ¿No? Y me dijo, mi mamá no quiere que le deje las cosas fáciles al papá de mis hijos. Mi cerebro explotó. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué, Polet? A ver, les voy a decir por qué. Porque es un tema, compañeros, donde se dan cuenta que no son las partes actuando en sí mismas, sino que muchas partes se dejan aconsejar, muchas partes Influenciar. escuchan a otras voces que en lugar de confiar en sus propios procesos evolutivos de resolución de conflictos. Entonces, y yo le dije, ok, ¿qué necesitaría tu mamá para apoyarte en este proceso? Y ella me dijo, me gustaría que usted platicara con mi mamá y le dijera que esto no es dejarle las cosas fáciles, que nos ha costado muchas sesiones porque yo vengo a escondidas de mi mamá. O sea, yo le digo que voy a trabajar y no es cierto, yo vengo aquí a las sesiones y voy a trabajar, pero pues ella no sabe de esto. ¿Por qué? Porque yo vivo en su casa. Yo todavía le debo respeto a mi mamá porque ella nos tiene viviendo a mis hijos y a mí en su casa. Y solucionar el conflicto a mí se me hizo tan fácil y tan sano, licenciada, pero siento que si yo le cuento esto a mi mamá, ella va a decir que no es lo correcto y puedo arrepentirme. Le dije, tráeme a tu mamá. Le dije, tráeme a tu mamá. Entonces, en la sesión previa a firmar el convenio, hablé con su mamá. Su mamá es una persona con ciertos dogmas, porque vamos a ver cómo el dogma, cómo la creencia está íntimamente ligada, compañeros, a esta Ajá. parte así es, a la solución del conflicto. Y, y yo le decía, señora, es que el hecho de resolver un conflicto aquí no quiere decir que esté fácil porque nos ha llevado diversas sesiones de mecanismos y si usted lo puede leer, lo puede verificar con un abogado,
pues también estamos velando por sus nietos, porque la necesidad de la señora no era su hija, eran sus nietos. Yo lo único que quiero es que mis nietos no queden al desamparo económicamente, porque para mí divorciarme, y me lo dijo así la señora, y todavía me lo dijo, espero que no se moleste, licenciada, pero el tema del divorcio para mi familia es un tabú. Yo muchas veces me quise divorciar del papá de mi hija y yo nunca pude, porque aquí en nuestra familia, una persona, una mujer que se divorcia es una mujer quedada. Es de lo peor. Entonces, yo no quiero que vean a mi hija así. Entonces, cuando uno platica con esas personas y les digo, o sea, el tema de mecanismos no solamente es hablar de lo jurídico, sino, ya lo dijo Monse, se humaniza toda la plática. Te das cuenta que ellas dicen, bueno, o sea, efectivamente vivimos en un marco donde le permiten a mi hija divorciarse, donde el hecho de que mi hija se divorcie no vale menos en una sociedad, al contrario, está velando por sus hijos, porque ella ya traía temas no de violencia, pero sí temas importantes ya de agresiones que pudieran evolucionar a un tema o a un tipo penal de violencia familiar y ahí ya no se puede rescatar nada respecto de mecanismos alternativos, salvo en una suspensión y cosas que se van complicando más en materia penal, ¿no? Entonces, eso nos lleva también a analizar a nosotros como facilitadores cómo podemos intervenir en esos procesos comunicacionales para que las personas también acepten estas formas de resolución de conflictos. O sea, hablar de conflicto en México es también cambiar muchas cosas, muchos pensamientos que tenemos respecto al conflicto. Muchas cosas, incluso desde su entendimiento, ¿no? Desde su definición. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Entonces, aquí fíjense que estamos enumerando algunas causas del conflicto. Tenemos apatía, falta de recursos, desconocimientos, egos, rivalidad, ira, ansiedad, porque también problemas emocionales nos llevan a un mal manejo del conflicto, pero sobre todo a seguir teniendo más conflictos. Y también un mal tratamiento de otros conflictos o un mal tratamiento de conflictos anteriores. Si ustedes pudieran hacer un cambio en esta tabla, ¿qué pondrían? ¿Qué dejarían dentro de causas de un conflicto, compañeros? ¿Qué han detectado ustedes actualmente en sus sesiones de mecanismos con parejas jóvenes, adultos mayores? Porque déjenme les digo, y sí se los quiero compartir, compañeros, porque son un grupo de maestría pues ya más especializado, que este año la Universidad Nacional Autónoma de México, porque yo también doy clases allá, este semestre me dieron una materia de conciliación administrativa. Entonces vamos a hablar sobre muchas formas en las que se presenta la conciliación en Profeco, en la Conducef, en la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos y el tema de conciliación laboral. La vamos a estar abordando 6 meses. Yo, de todo corazón les paso el link por si se quieren meter, platicamos ahí, que se meten como oyentes para que ustedes también sigan ahí como aprendiendo más del tema de mecanismos. Pero hay un diplomado en la UNAM y ese diplomado en la UNAM tiene una materia que yo no la voy a dar. O sea, la va a dar otro experto en la materia que nos habla sobre resolución de conflictos geriátricos. ¿Es lo mismo tratar con un adolescente que con un adulto y con una persona mayor adulta mayor? No. No, ¿Cuáles son sus experiencias? Mi querida Monse, ¿usted qué experiencias tiene respecto a eso? pues de entrada, pues la vida, la cultura que había antes a la que hay ahora. O sea, si tú hablas con una persona ya mayor, tiene otros principios, otros valores que actualmente, o sea, en nuestra escala de valores de Maslow, pues es
Los de antes tienen otros principios que les dan más importancia a ciertos valores, que ahorita si tú te pones con un joven, pues tiene ese valor que para el adulto está en número 1, para él está en el número 10. Entonces, lo importante cuando estamos con esta diferencia de edades, sí es como poner una tabla y priorizar y ver cuáles son los valores importantes para cada uno y poder ver que se reconozcan esos valores y se den la importancia en algo. Porque aquí en esta tabla que usted nos pone de las causas del conflicto en las parejas, muchas cosas de las que yo he visto últimamente es el reconocimiento, ¿no? Las personas, ahora que me ha tocado, ahora justo me tocó una sesión de mediación y de 14 años y dice, es que yo siempre he hecho todo y él no, y él no me reconoce todo. Y muchas veces también va con la ansiedad y con el enojo y todo, pero es el reconocimiento de decir, o sea, ya tiene un amante y se le olvida todo lo que yo hice, y hay gente que lo único que quiere y no llegas a acuerdo porque lo único que quiero es que me reconozca y me pida perdón. O sea, por eso usted también decía en un principio, buscar el problema de raíz. Cuando la gente se encapsula y da vueltas y tú ves como mediador de que pues se le están dando opciones y hay unas que le favorecen y de aún así no las quiere, hay algo más atrás atorado que no ha salido, ¿no? Porque si le conviene y le están dando, que hay atrás que no lo niega. Y muchas veces es que no me reconoce, que quiero que me pida disculpas. Hay algo en el fondo más sentimental y las emociones, mientras no las trabajemos, no nos van a permitir acordar y llegar a acuerdo y querer resolver, ¿no? Eso es lo que nos atora. El perdón, cuando, como dicen, no, es que no lo voy a perdonar cuando nos cae el 20 de que el perdón es para nosotros, no es para ellos, ¿no? Entonces, todo eso de la humanización y ver y con el caucus y le empiezas a escarbar, esa es la maravilla y la magia de la mediación, el acercamiento, el entender de dónde viene ese enojo. O sea, el problema, es, o porque se estaciona abajo de mi sombrita del árbol, ¿no? O sea, ese árbol yo lo sembré y el vecino se estaciona en mi sombrita de mi árbol, o sea, y llegan por riña y por golpes allá, ¿y cuál es el problema? Que gota a gota y nunca le ha dicho que es su sombra de su árbol, o sea, como esas cosas, y eso es lo que no queremos que regresen, terminar el problema de adentro. Así es, mi querida Monse. Vemos que ya se nos incorporó otra compañera que se llama Angélica. Angélica, muy, bienvenida. Estamos pues con nuestra primer clase de teoría del conflicto 3. Estamos hablando sobre causas del conflicto. Les voy a pasar las diapositivas. También estábamos hablando sobre un tema de un libro que deseo que lean solamente un capítulo. También se los voy a pasar el libro. Es La transformación del conflicto de John Paul Lederach. Y mi querida Angie, me gustaría que usted me dijera, de qué estado de la República es, a qué se dedica y respecto de estas causas del conflicto que ya muy bien Monse y también José Alfredo nos ha estado abonando acá en el chat. Cuéntenos. Buenas noches, maestra. Muchas gracias. Pues también soy de Colima. Mm, Casi la mayoría de los que estamos en la maestría somos de acá de Colima. Y pues yo tuve cercanía con los mecanismos alternativos porque pues precisamente suplí a la licenciada Monse en una incapacidad por maternidad y ahí fue donde tuve la oportunidad de estar en contacto. Y yo soy proyectista jurídico de una sala penal ok. y siempre quería, o sea, a mí me encanta esto. Yo, no me gusta pelear, ahora sí que yo no sé qué hago aquí, ¿verdad? En esta carrera. Pierdo por no alegar, la verdad. Entonces, me gusta mucho cómo o sea, solucionar las cosas con facilidad. No me gusta que las cosas se agranden y les comentaba pues en un principio que yo veía que había muchísimos asuntos como así, por ejemplo, de lesiones o de pleitos, o sea, súper sencillos que se podían resolver así mediante el diálogo, que incluso esa conciliación la pudieron haber hecho en el Ministerio Público, pero pues no se pudo por no sé qué razones y la cosa se hizo grande, llegó a años, sentencia y todo, sin necesidad de eso. Entonces, hubo esa oportunidad, me fui para allá y
la verdad es que a mí me encanta, es algo muy complicado también. Se ve en apariencia sencillo, pero es en esencia las emociones y los sentimientos de las personas. Y creo que es lo más difícil que tenemos, ¿no? Que algo que ya está a punto de solucionarse por una palabra mal dicha o por una cosa que haga el mediador o la otra parte que está interviniendo, pues se acabó y se cayó la mediación. Ahora sí que aquí, en lo que decía que no es lo mismo en realidad estar con un adolescente, con un mayor o con una persona pues que no lo es tanto. O sea, yo siento que les tienes que hablar exactamente viendo con quién te estás relacionando, partiendo de eso, porque pues no sería correcto que tutearas o trataras mal a una persona mayor cuando no sucede, o sea, es lógico que ellos van a decir, pues, ¿qué le pasa, no? Entonces todo debe de ir en razón de con quiénes sean los participantes en la edad, la cuestión laboral, el estudio, o sea, uno al verlo ahí, irlo valorando, ¿verdad? Para que llegue a mejor de los términos el conflicto. Ujú. Así es, fíjate, Angie, que sí te puedo decir Angie, ¿verdad? Sí, así me dicen, de hecho. Fíjate, Angie, que Gracias. esa acepción del entendimiento del conflicto con las personas, pero también de que es necesario el entendimiento del conflicto hacia las familias, hacia las sociedades, ante un matrimonio, ante unas familias que están en un proceso de evolución y de desintegración como tal, debe de ser entendible por el profesional del derecho. O sea, algo que yo creo que a todos como, como, como en su momento fuimos estudiosos del derecho, nos faltó entender que la materia prima con el que trabaja el penalista, el familiarista, el civilista, administrativo, el fiscal, o sea, todas las áreas trabajamos con algo tan dinámico y tan vivo llamado conflicto. No Ujú. trabajamos como tal con el derecho, esa es la herramienta para resolver. Pero como tal, si las personas no tuviesen conflictos con otras personas o con entidades del Estado o con entidades privadas, personas jurídicas, como tal nuestra profesión no tendría una razón de ser. Entonces, eso es algo que el estudioso del derecho debe comprender y no desligarse, ¿no? O sea, tengo todavía compañeros que dicen, bueno, es que el conflicto lo estudia el facilitador, ¿no? No, todos. Porque en la medida que entendamos el conflicto, la conflictología como una ciencia auxiliar del derecho, nos va a permitir también tener una evolución dentro del propio derecho. Entender nuestra naturaleza y entender que actualmente los conflictos que se tenían hace 20 años ahora son totalmente diferentes, que nuestra forma de comunicarnos dentro de las herramientas de comunicación son totalmente diferentes. Ahora las personas se molestan porque las dejas en visto o porque las bloqueas de una aplicación o porque lo bloqueaste o porque le diste like o me encanta a una foto de una persona. O sea, fíjense hasta dónde llega ya nuestro nivel de conflicto y que las redes sociales y que la propia tecnología nunca nos preparó para eso. Simplemente nos dieron un aparato que nos permite comunicarnos, pero que cada uno tiene su sesgo cognitivo e incluso las generaciones baby boomers, generación X, generación Z, generación millennial, tiene una forma diferente de entender a la tecnología y su relación con ella, ¿no? A lo mejor ahorita ustedes están tomando clases, pero puede ser que a lo mejor su celular lo dejen a un lado mientras se toman estas 2 horas de comprensión, entendimiento, porque es un tiempo suyo. Pero habrá otros que simultáneamente sea multitasking y ahorita estén dando indicaciones a los hijos, mandando mensajes todavía del trabajo y poniendo atención a la clase. ¿Por qué? Porque somos generaciones bien diferentes, ¿no? Entonces,
Esa es la parte. Muy bien, entonces les voy a poner, fíjense, vamos a reflexionar sobre tres videos que quiero compartirles y pues bueno, vamos a reflexionar sobre lo que van a ver y cómo es que reaccionamos frente a cuestiones cotidianas del conflicto, ¿vale? Entonces les voy a pasar, son tres videos, entonces les voy a pasar el primerito, déjenme lo voy a buscar rapidísimo. Miércoles con sabor al lunes. Domingo el buen 5. Muy bien, se los voy a compartir, compañeros, ahí les va. El video, compañeros, tiene imagen y tiene también sonido, compañeros. Entonces, si en caso de que se quede pasmado, por favor me lo hacen saber para que yo les ponga pues la información correcta. Ay, no sé por qué. La Pantera Rosa en Guerra en Rosa. Hola, vecino. Hermosa mañana, ¿verdad? Un día como este alegra la vida, ¿no es así? Hasta luego. Oye, la podadora que Harry está usando, ¿no la has visto en alguna parte? ¡Claro! ¿Esa podadora es tuya o no? Veamos, ¿desde cuándo se la prestaste a Harry? El verano pasado, ¿no es así? Yo creo que ya es tiempo de que te la devuelva. Recuerda que es tu podadora, de nadie más. Vaya, ¿qué clase de vecino tienes? La pantera está preocupada por su inútil podadora. Tuviste la intención de devolverla, ¿no es cierto? No tiene razón para enfadarse. De un momento a otro irá a tu casa a reclamarla. Sí, señor. ¿Qué clase de vecinos tienes? Viene a recoger su ruidosa e inútil podadora, ¿verdad, vecino? Creyó que me iba a quedar con ella, ¿eh? En esta vecindad no queremos gente como usted. Así es que llévese su máquina cuanto antes. ¿Qué más se le ofrece, vecino? Oye, ¿no son tuyas esas tijeras de Harry? ¿Le prestaste a Harry las tijeras también? Es un abusador. Ya se dio cuenta de las tijeras. Te las va a pedir. No olvides que las necesitas mucho, Harry. Hoy estuviste afilándolas una hora entera. Esas tijeras te han dado mucho trabajo y es justo que te quedes con ellas. ¿Vas a permitir que te quite las tijeras también, Harry? Sería yo un tonto si lo hago. Oye, espera un momento. Harry no te pidió prestadas las tijeras, ¿verdad? No te compliques la vida. Es mejor que vayas a la cochera y llévatelas. Recuerda que son tus tijeras. ¿Se le ha perdido algo, vecino? Oye, te diré en qué forma podrás ajustarle las cuentas a Harry. ¿No te has fijado que una rama de su árbol está en tu propiedad? ¿Ya sabes a cuál me refiero? Es esa. ¿Y cómo ensucia tu jardín? ¿Crees que él se atreverá a cortar esa rama? Ja. Será mejor que tú la cortes. Anda. Tal parece que se preocupa demasiado por el límite de su propiedad. Oye, ¿no es tu casa la que está serruchando, Harry?
vecino. Debemos dividir nuestras propiedades. Recuerda que Harry no escatimará esfuerzos en proteger su propiedad. Te aconsejo que construyas un muro. En esa forma, no tendrás la preocupación de que te roben terreno. Aún las naciones tienen sus fronteras. ¿Conoces el muro de Berlín, Harry? Tú pensarás que solo se trata de un muro, pero es toda una fortaleza. ¿Cómo puedes saber qué armas habrá tras ese muro? Harry, tú sabes que a él le gusta la guerra, así que debes defenderte cuanto antes. Esto ya dejó de ser un juego. Oh, Harry está actuando en serio. ¿Qué broma es esta? Harry, ten cuidado. Puedes perder la guerra en el primer disparo. Oh. Necesitas ayuda, Harry, y ahora mismo, antes de que empiecen los disparos. Ha oído bien, señor. Envíeme el batallón 48. Tú sabes perfectamente que la mejor forma de sobrevivir es atacar por sorpresa. Dispara, soldado. Ahora. Dime, ¿por qué no entregas esa podadora? Así se acabarán los líos. Ok, chicos, ese es uno. Les voy a poner los otros. Vayan tomando ahí como nota y... Pensé que eran los tres porque eran como tres diferentes cositas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fíjense. Vamos a ver otro caso donde podemos tener conflictos y vean cómo hay cuestiones tan, fáciles de superar y bueno, ahí les va. Irán. Creyó que nadie la vería, pero con su puerta golpeó mi auto. ¿Podría decir que lo siente, señora? No tiene que usar ese tono, ni que se devaluara más su auto. Lo siento. ¿Ve? Qué sencillo. What if spring is late and winter it's a marshmallow world? It's the time for play. It's the whip the whole year sun is red like the pumpkin head. It's shining so you know. La guerra no es la respuesta. The world is your snowball. See how it grows. Whenever it snows, the world is your snowball just for a song. So get up and roll it along. It's the only world makes the sweetheart. Take a walk with your favorite girl. It's a
sé qué pasó. Creo que dejé de controlar mi cuerpo. Ok, ese es el segundo. Y por último vamos a ver esta parte. ¿Confundes tu chat de amigos con el chat Godín? Solo respira. Halls. Muy bien, chicos. Muy bien, chicas. Chicas y chicos, ¿qué les dejan estos videos ya para cerrar nuestra clase del día de hoy? ¿Qué pueden observar? ¿Qué rescatan? ¿Qué se llevan de la clase del día de hoy? Mi querida Monse, ¿qué se lleva hoy? Bueno, de lo de los videos, pues uno, por ejemplo, el de las mamás con los carros, se me olvidó el nombre de la serie, pues ahí las dos se engancharon en la situación y fue una emoción desbordada, ¿no? Y en el sentido de que
esa se me figuró así como que como el mismo de que el mito de que cuando uno llora por muchas cosas menos por una, así ellas traían como tanta frustración y todo que se desahogaron ahí en ese momento, ¿verdad? Malcolm. Ahí toda la frustración que traían cargando de tanta cosa, pues ahí se desbordó esa emoción, ¿no? En el otro, en el de las zanahorias, pues ahí de que por su ego y demostrar el poder se olvidaban del objetivo principal, ¿no? Y finalmente se les llevaron el objetivo que era el conejo. Y en el primero, pues por hacerle caso a lo mejor a opiniones externas, como en este caso la cuestión de que nos dijo usted de la muchacha que decía, bueno, lo estoy haciendo, pero tengo miedo a mi mamá, ¿no? En la cuestión de escuchar, todo el mundo opina y todo el mundo te va a dar opinión cuando es ajeno a la situación, ¿no? Y es bien fácil. Ay, no es que mi pariente lo resolvió así, si yo lo hubiera hecho, yo siempre les digo, pero ustedes son los que saben y esas situaciones, ustedes hagan lo que ustedes crean que les va a favorecer, ¿sí? Pero todo mundo caemos en la influencia de las opiniones de los demás. Ellos estaban bien tranquilos, él tomándose la pantera rosa, tomando el sol, y ya se le había olvidado de la mendiga podadora y el otro era feliz, o sea, ya cada quien estaba, pero tiene que venir la opinión y darle importancia a la opinión de los demás, pues nos hace caer ahí, perder nuestra tranquilidad y nuestra situación. Así es, licenciada Monse. Muchas gracias. Vamos con mi querida Angélica. Angélica, ¿qué se lleva de Pues sus ya lo narró muy bien en cada uno de los 3 videos la licenciada Monse. A mí me llamaba la atención cómo la Pantera Rosa estaba, siempre hay alguien que está pues como sin nada, tranquilamente en el mundo y ay, Dios mío, ahí va el otro con la podadora en el momento que está más relax, ¿no? Y pero también como las suposiciones, porque en realidad él pues no, ni se acordaba ni en cuenta, ¿no? Y el otro salía, yo creo que todos los días con la podadora y jamás. Pero cuando uno empieza a suponer y a hacer cosas, pues en el extremo, ¿no? Ya cada quien con misiles y todo, o sea, llegó todo, se desborda y por no dialogar. Y cuando lo iba a hacer, el otro se le cerró la puerta, ¿no? O sea, no, ¿cómo se dan las situaciones de que no das apertura también? Porque ahí pudieron haber llegado a un diálogo, pero el otro como ya estaba bien metido en su pensamiento, ¿verdad? Es que no se logra resolver la situación de la mejor manera. Pero pues así, y es lo que ocurre todos los días, como dice compañero José Alfredo ahí, lo que leí, lo que escribió, y eso es el pan de cada día, ¿no? En los 3, ese de Malcolm en el medio, ya, yo ya había visto ese video, y dije yo, pero lo único que fue el tono, o sea, que no le dijo un disculpa, o sea, fue el tono lo que detonó todo, a que acabaron con los autos, y al final dice ella, es que no pude controlar las emociones, ¿no? O sea, se dejó llevar, si ella se hubiera controlado, ahí para todo, ¿no? El autocontrol, la resiliencia, ¿no? Todo, ¿no? Pero de no sucedió. sobreponerse? Muy Así bien. es, ante una situación de adversa y tú, pues decir, no, es que está bien, o sea, a lo mejor ella tuvo un mal día, yo también, o sea, ahí empezar, ¿no? Pero no, se engancharon y acabaron pésimo. Pésimo. Así es, chicos. Entonces, fíjense, el día de hoy vimos algunas generalidades, todavía como tal no entramos a las teorías del conflicto que nos van a llevar también a un mayor entendimiento. Les sugiero que vayan leyendo el libro, que se vayan familiarizando con el capítulo que más les guste, que lo lleven, si soy postulante, porque muchas veces me dicen, oye, Paulette, pero yo no soy facilitador, apenas estoy conociendo del tema, me encantó el tema de la maestría, pero yo como tal no soy facilitador. Llévelo a su vida diaria, vea cómo incluso un área de mecanismos puede incursionar, intervenir en esa transformación del conflicto y también incluso cómo los órganos jurisdiccionales y su personal deben de abonar a la transformación del conflicto, obviamente mediante sus herramientas jurisdiccionales, mucho más porque el Código Nacional posiciona a los jueces para que promuevan los mecanismos, para que haya sesiones en las audiencias preliminares en la etapa de conciliación
y cómo el propio juez tiene que entender también el conflicto y debe de entender de conflictología para poder sensibilizar a las partes que ese conflicto que le han llevado al juzgado tiene solución mediante el diálogo. O sea, que no lo necesitan a él, que lo que necesitan primeramente es entender que están en un conflicto, por ejemplo, en materia familiar, entender que existen otras herramientas mucho más evolucionadas, que es la justicia restaurativa, y también vamos a ver una clase de las 3 clases, cómo en la justicia restaurativa entendemos el conflicto que es totalmente diferente que en la justicia alternativa, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a ver. Muy bien, chicas, pues, chicas y chicos, ¿no? Hablando de José Alfredo, me encantó conocerles el día de hoy. Vamos a estar en contacto mediante nuestra coordinadora. Les voy a pasar el libro, pero también las diapositivas para que ustedes elijan qué es lo que desean leer y espero que se avienten todo el libro, ¿no? En algún momento, porque es un pequeñito libro, pero en caso de que no sea así, pues bueno, elijan el capítulo que más les llame la atención. Que pasen excelente noche y nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches, maestra.